¿Qué tal, que escuchas aquí nuevamente el equipo de The War? Esta vez nos encontramos nuevamente, grabando un nuevo podcast para ustedes. Ya se siente la Navidad, próximamente ya se vendrá un especial de Navidad, ya casi se siente la Navidad, ¿no? Nos acompaña nuevamente nuestro querido amigo Dagres. ¿Cómo estás, Dagres? ¿Qué dice la vida? ¿Qué Hola a dice este todos fin los de mes? cibernautas. Ya se siente la Navidad, ¿no? Ya huele el Mediados de árbol. mes, ¿no? Principios de mes. Sí, principio de mes, pero ya se siente la Navidad, ¿no? Ya se huele, Sí, cada vez ya, se ya se huele más cerca. siente, ya se adornó como Dios manda. Con todo el árbol, las luces. Y el ponche, no te olvides del ponche. Estamos en un nuevo podcast, muchachos. Ya estamos de los últimos. ¿Mande? Que ya no se te olvide el ponche. ¿Sí me oye? Ah, Sí, el ponche también de frutas. pero sí, como dicen, Pues nos bueno, ¿cuál es el acompañan. tema de hoy, señor Levi? No está. ¿Eh? ¿Cuál es el tema de hoy? Pues el tema de hoy que vamos a hablar es un tema bastante interesante, que justamente estuvimos hablando del el podcast pasado, ¿no? El podcast pasado estuvimos hablando de él unos minutos, fue algo de pasada, ¿no? Que mencionamos y que tuvimos que parar, ¿no? Porque ya no estamos yendo por ese tema, ¿no? Recuerdo que tú fuiste el que paró porque es un tema bastante interesante. Lástima que pues el podcast pasado pues no había mucho tiempo para abordar ese tema, ¿no? Pero hoy podemos darnos un poco más ese lujo de abordar ese tema que es un poco lo del cine de autor, un poco su decadencia, un poco la problemática que ha tenido últimamente con esto de, ¿cómo se llama? Contra el cine hollywoodense, ¿no? Contra las plataformas de streaming, ¿no? Porque quieras o no, pues el cine de autor, el cine dependiente, el cine, sí, como, por así decirlo, que, ¿cómo se digo? Con historias originales, por así decirlo. Digo, no estoy diciendo que las nuevas películas son originales, pero se entiende un poco, ¿no? La idea de este tipo de películas, más como retrospectivas, más personales a veces, este, que ha tenido muchos problemas, o bueno, yo actualmente ya no he visto tantos de ese tipo de películas hoy en día, ¿no? Justamente de eso vamos a tratar el podcast de hoy, ¿no? No sé si te gustaría comenzar hablando brevemente sobre eso, Dagres. Digo, yo ya estuve dando algo rápidamente, pero tú que eres un poco más allegado, por ejemplo, del cine mexicano, no sé si podrías darnos una definición más cercana, más detallada, o tú qué opinas de esto de cine de autor versus las películas hollywoodenses, que hoy en día pues ya cine es automáticamente Marvel, ¿no? O películas con efectos especiales y explosiones cada 5 minutos, estilo Michael Bay, ¿no? Pero no sé, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, es que el cine de autor es muy controversial ese término, porque justamente el ejemplo de Michael Bell. Michael Bell es un tipo de cine muy exclusivo de Michael Bell, o sea, casi nadie usa su estilo y es un estilo único y propio de él. Otro, Steven Spielberg, por ejemplo, o sea, hace grandes historias emblemáticas, o sea, les da una técnica impresionante. Me acuerdo de muchos conceptos hay una anécdota donde él dice que cuando él vio la película de Star Wars, dijo, esta era la película que yo quería hacer, que yo quería producir, que yo quería hacer. George Lucas o sea, hizo cine de autor. O sea, el cine de ciencia ficción era un fracaso mediático en la década de los 70s y cuando llegó Star Wars fue el éxito. No fue un éxito, fue el éxito de la ciencia ficción. O sea, con conceptos bien complejos como las naves espaciales, múltiples planetas, confederaciones galácticas. Eso era un cine de autor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el arte? Como todas las industrias, es de que la industria lo absorbe, lo vuelve en masa y lo da a todos los consumidores. O sea, perdiendo lo que es el cine de autor. Justamente George Lucas, o sea, o sea, las 6 películas de Star Wars es cine de autor. ¿Por qué? Porque él lo hace, él lo dirige, él lo produce, él paga por él. Él quiere ver ese cine las salas. Pero, ¿qué es lo que está pasando? O sea, Marvel fue un proyecto, fue una idea, fue un sueño de múltiples historias conectadas en una sola. O sea, fue como volver la serie de televisión, o sea, conceptos de la serie de televisión a cine. ¿Por qué? Porque en la serie de televisión era una historia semanal completamente diferente que podía englobar una historia más grande. Y ahorita no hay industria mexicana del cine, ahorita hay una escena del cine mexicano bastante interesante,
donde se hacen proyectos muy personales. Y no existe el cine de producción masiva en México. O sea, me pueden decir, sí, es que Televisa tiene 2, 3 películas al año. 3, 4. O sea, Fox, o sea, 3, 4 al año sería un fracaso. El cine que hace Televisa, ¿no? O sea, en México se producen se dice que entre 20 y 100 películas al año. Bueno, pon tú no películas, entre películas, documentales y cortometrajes, 100 producciones. Si acaso llegara una a todas las salas del cine, sería mucho. Entonces el panorama del cine internacional obviamente es Hollywood. Es lo que qué hay en Hollywood y qué va a haber en toda América. ¿Por qué? Por la distribución, por la economía, porque muchas salas están comprando las películas para ser producidas. Y la pandemia no hizo más que acelerar el problema que ya existía. O sea, no hay un cine independiente, ya no hay un cine de autor lo suficientemente fuerte para dar el gran salto, hacer una megaproducción. O sea, Star Wars fue una producción de autor. O sea, hubo muchas limitaciones, no se tuvo los efectos que se quería. George Lucas estaba muy enojado en ese entonces. Pero fue lo bastante única y diferente y especial que le dio el dinero para una segunda película de Star Wars, que tenía todo lo que el autor esperaba, ¿no? Y bueno, como introducción sería eso. Pues sí, justamente es curioso que menciones esta parte de lo del cine de autor, porque pues es bueno reflexionarlo, ¿no? Digo, sirve como distinción para diferenciar un poco del cine que mencionamos ahorita de Hollywood, ¿no? Que es el claro referente de cine internacional, ¿no? Digo, porque aunque cada país tenga su propio cine, pues nadie se va a poder comparar al monstruo que es Hollywood, ¿no? Que literalmente Hollywood es como el cine del mundo, es donde casi se produce todo el contenido que la gran mayoría de las personas ven, ¿no? Y es curioso que menciones esta parte del cine de autor, que justamente la pandemia aceleró el proceso, porque tienes razón, ¿no? Lo te estaba viendo un video que justamente decía esta parte, ¿no? Que, por ejemplo, esta pandemia aceleró mucho el crecimiento de las plataformas de streaming y por ende, pues terminó acabando con las producciones independientes, ¿no? Porque quieras o no, cuando una producción independiente hacía una película, pues esperaba tener algunas ganancias de la taquilla del cine, ¿no? No necesariamente tenían que ser todos los cines comerciales, pero pues sí, quieras o no, el cine sí generaba un ingreso para ciertas producciones, ¿no? Porque pues era la mejor manera para recuperar la inversión hecha en una película, ¿no? ¿Y qué pasa con perdón, ¿y qué pasa con las plataformas de streaming? Pues que esa inversión que se generaba gracias a las ventas de boletos en taquilla, pues se perdió, ¿no? Digo, no estoy diciendo que sea un fracaso el negocio de plataforma de streaming, las empresas ganan millonadas con eso, pero la manera en la que se distribuye el dinero por ciertos productos o ciertas películas, pues no es lo más equitativo, realmente a veces como que a veces no compensa o no termina de compensar totalmente la inversión total, ¿no? Porque pues al fin y al cabo pues se divide entre los usuarios, cuánta gente vio la serie, cuánta gente atrajo a la plataforma. Y pues quieras o no, pues sí, eso trajo como un inconveniente, ¿no? Porque pues las personas desde esta pandemia, sí bueno, hasta eso sí era más o menos recurrente la ida al cine, la pandemia pues terminó matando eso, ¿no? Ahorita ya no, ya se calmó un poco más las cosas de la pandemia y pues cuántas personas ves yendo al cine, ¿no? La gran mayoría prefiere quedarse en casa y ver las películas en Disney Plus, Netflix y ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de plataformas más bien. Y pues quieras o no, pues eso terminó afectando un poco a este cine de autor, ¿no? Este cine de autor que ya venía batallando un poco, ¿no? Porque como bien lo comentas, ¿no? Cuando ciertas empresas, como Disney absorben y crean, ¿cómo se llama? Sagas como esta película de Star Wars, como Star Wars ahorita comentó que si bien era cine de autor en su principio, y el hecho de que una empresa lo haya absorbido y lo haya producido masivamente, pues quieras o no, pues la gente, los creadores independientes, los directores independientes que con trabajo se sacan dinero de sus propios bolsillos, pues no pueden competir contra eso, ¿no? Y pues tampoco se pueden adaptar a la economía de las plataformas de streaming porque no sale nada rentable, ¿no? Y ese es un gran problema y siento que actualmente ese tipo de películas más independientes de grandes empresas, pues viene a la baja, ¿no?
viene a la decadencia y pues está difícil realmente. Bueno, yo siento que es bastante complicado que ese tipo de películas se siga produciendo. Digo, supongo que también por lo mismo últimamente en salas de cine vemos solamente películas comerciales, ¿no? Comerciales en sentido, no necesariamente Disney, porque creo que aquí en este canal ya satanizamos Disney, pero es que es difícil buscar otro ejemplo que no sea Disney, ¿no? Disney es como el mejor ejemplo para las cosas que no se deben de hacer a veces, o el gran ejemplo de gran villano, no sé, Disney ofrece todo eso, ¿no? Pero dejando de satanizar un poco a Disney, pues quieras o no, pues solo ves películas comerciales en el cine, ¿no? Ya rara vez ves ciertas películas más o menos independientes. A lo mucho solo la Cineteca es la única que conozco que de vez en cuando pues publica una que otra película independiente, pero pues son poco los cines, ¿sabes? Y siento que no sé si es un poco el gusto de las personas que ha hecho que también las películas independientes decaigan un poco, porque quieras o no, pues las personas cuando van al cine pues van a entretenerse, ¿no? Luego a veces pues no vas a ver películas experimentales como por ejemplo Star Wars, que supongo que en su principio por lo que dices fue una película experimental, ¿no? Fue algo bastante innovador, ¿no? Y pues supongo que muchas veces las personas no quieren correr ese riesgo, ¿no? Es como la otra vez que estaba con un compañero mío en la Cineteca que decía, ¿no? El problema de la Cineteca es que pues no sabes qué tan buena o mala va a ser la película, ¿no? Por lo mismo de que luego a veces como son películas independientes, luego te puede tocar una película húngara, blanco y negro, que dura 6 horas y son dos personas mirándose de frente, ¿sabes? No sé, ese tipo de cosas, ¿no? Y no lo sé, siento que el cine, sí, de autor un poco como que ha caído relegado a esta idea de, no, es que es cine aburrido, es cine experimental, es cine para otro tipo de personas, ¿no? Como que se ha satanizado en ese sentido, ¿no? Pero no sé, es curioso como mencionaste ahorita de la pandemia. Yo siento que la pandemia sí vino a afectar más a los creadores, a los directores y creadores independientes, ¿no? O no sé, ¿tú qué opinas de todo este tipo de cosas que trajo el streaming y todo ese tipo de, sobre todo las plataformas de streaming? ¿Cómo tú crees que sí afectó como ahorita comenté a los directores independientes que pues antes dependían un poco de las taquillas? O no sé, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que es que no sé, creo que va a estar muchos temas bien complicados, ¿no? Una cosa es crear un producto y llamarlo arte. Y otra cosa muy diferente es de que le guste al público, ¿no? Algo que sí he visto mucho es de que el cine no tiene al mínimo el nacional, no tiene una muy buena distribución, pero esos son conceptos comerciales, ¿no? O sea, tenemos que recordar que ya el cine, aparte de arte, y como siempre ha sido el arte, siempre ha sido cuestiones de dinero, ¿no? El arte antes era concebido para la clase opulenta que tenía el poder adquisitivo, bueno, que había matado a la suficiente gente para tener dinero y comprarse un cuadro. O sea, y el arte como pintura, como lo más básico, ¿no? El teatro también fue otra expresión de arte y el cine que fue una combinación de múltiples factores. En México no se tiene una concientización escolar de lo que es el arte nacional, ya ni siquiera el arte internacional. O sea, de esto es un libro, esto es una novela, esto es una película, esto es una pintura, esto es tal cosa, porque en sí no se preocupa por el arte, o sea, se preocupa por cosas más técnicas, ¿no? ¿Sabes qué? Apréndete el trinomio cuadrado perfecto que te va a servir en la vida. Y sí te sirve, o sea, es muy útil. O sea, yo lo he utilizado varias veces en mi vida cotidiana, pero el arte lo he utilizado muchos más. Y yo aprendí a apreciar el arte y el cine como autodidacta. Entonces sí te puedo comentar desde el punto de vista de un autodidacta cuáles son los problemas, ¿no? El problema número uno del cine mexicano es que no tiene una difusión cultural, no tiene ni una definición cultural, ¿no? El punto número dos, y ya de donde que el gobierno da subsidios económicos enormes, o sea, cada película del gobierno está oscilando entre el $1,000,000, que es dinero del gobierno que debería de servir para nutrir el alma y el espíritu de las personas. O sea, los conceptos más altos que el arte puede ser. Pero no lo vemos. Y sí, he visto que hay becarios que ya se agarraron de negocio tener subsidios del gobierno
y no necesitan hacer un arte sublime o un gran proyecto o algo tan imaginativo. Simplemente con que salgan 2, 3 cines y el proyecto ya está más que nada aprobado, ¿no? Entonces, el streaming vino a hacer muchas cosas y voy a dar un ejemplo de uno de mis cineastas favoritos, es de Guillermo del Toro, que Guillermo del Toro no tiene una casa productora. Una casa productora es, no piensen mucho, es la compañía que te da el dinero. Él tiene el récord de la película más cara hecha en México, que son $25 millones. Esa es la película más cara que se ha hecho en México, que fue su primera obra. Fue Cronos. Él es un artista independiente, o sea, en todos los aspectos, él siempre ha sido un artista independiente y un cineasta independiente. La trayectoria de Guillermo del Toro puede ser la como de Cuarón y la de Iriañito, pero yo me sé más las de del Toro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, hay una desconexión completa con todas las partes que conlleva el cine. Algunos dicen que fue una conspiración de los 90s con el Tratado de Libre Comercio, pero yo digo que ya era un problema desde el fin de la época dorada del cine mexicano, que no pudo evolucionar. Mientras nosotros en nuestro cine nacional veíamos las taquillas, pues sí, yo diría que, o sea, una comedia muy burlona y una comedia muy exhibicionista en el cuerpo femenino entre los 80 y los 90, que no me acuerdo cómo se llama, era cine de... ¿No te acuerdas de ese cine? ¿Cómo le decían? No, de ese no me acuerdo. Sí, 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 creo que sé cuál te refieres, pero no sé el nombre. Sí, o sea, tenía un nombrecito específico. Mientras que en Estados Unidos, Europa y Japón, por supuesto, estaban experimentando con cosas bien locas. O sea, con la ciencia ficción, con la fantasía. O sea, que le dieron una vuelta de hoja y avanzara el cine, ¿no? Porque igual el norteamericano se estancó mucho en el cine de... le decían cine de taquilla, creo. En el cine de cowboys, ¿no? De vaqueros, ¿no? O sea, con ese gran género se estancaron décadas. Y no fue hasta que la ciencia ficción les dio otra cosa de qué pensar. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? De que en el cine mexicano, como dice Levianosta, o sea, no hay una buena distribución, ni siquiera hay un cine local por capital de cada estado que te permita dar una función de cine nacional. Algunos dicen que porque son malas películas. O sea, yo considero que en gusto se rompen géneros. Y otra cosa es porque no están buscar un tipo de público. Y el ejemplo más plausible y más visible es Disney. Disney se enfocaba en niños. Y se enfoca en niños. O sea, en el mayor en el mayor espectro de edades posibles. Y con Vengadores, o sea, y con Marvel era diferente. Marvel le tocaba a un público entre adolescente y adulto, porque sí, en sus primeras películas antes de la compra de Disney, sí se notaba esa gran diferencia. O sea, Thor 1 ya podría ser considerada una obra de arte en comparación de Thor Love and Thunder. Y Iron Man 1 era una crítica directa a la compra y venta de armas norteamericanas. O sea, era un cine experimental, pero era muy arriesgado para esos tiempos, ¿no? O sea, imagínate en el 2008 decir, no, o sea, creo que las armas no son el camino. Y que lo dejó porque Disney no quería meterse en esos pedos políticos. Pero bueno. Entonces, sí hay cine mexicano, pero hay que preguntarnos qué cine nos gusta. O sea, hay que replantearnos muchas cosas. Y yo creo que va a empezar con la gente especializada, ¿no? O sea, los grandes fans del cine mexicano, los grandes fans del cine en general, los grandes fans de la taquilla, del cine tradicional. Porque yo veo en el streaming una posibilidad. Todo esto es para la introducción a Guillermo del Toro. Guillermo del Toro no tenía no tenía Disney, no tenía Paramount, no tenía nada. O sea, todo el mundo ya tenía sus directores y nadie le quería dar un espacio fijo.
se peleó a uñas y dientes con Sony para la de La forma del agua, que fue un éxito económico y que costó $20 millones. O sea, lo mismo, menos que Cronos y lo mismo que El laberinto del fauno. Pero en 2014, cuando la devolución era enorme. 2016 me parece que la que se filmó. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, que hay posibilidad de hacer un buen cine, porque el del Toro hace cine comercial, 100% comercial. O sea, de terror, de miedo, de romance, de robots gigantes, de personajes de cómic, de creo que ciencia ficción, fantasía. O sea, es cine comercial, 100% comercial. Cuando gana el Oscar, una casa productora le da un gran espacio, que es de Netflix. Netflix le dice, ¿sabes qué, del Toro? Tenemos esto, si quieres, úsalo. O sea, tenemos este presupuesto con DreamWorks para hacer una serie de televisión que tienes en mente. Hago mi propio multiverso. Guillermo del Toro hizo un multiverso de series de televisión en animación 3D, que fue Troll Hunters, uno de extraterrestres y otro de... Ay, no me acuerdo el otro. Pero fue un multiverso como Marvel, pero de trolls y de extraterrestres. O sea, algo muy loco. Pero que le daba la pauta de crear más arte. La siguiente gran producción desde el Toro fue Pinocho, que es por Netflix, que fue una producción donde Netflix le daba el dinero y a él le daba la oportunidad de crear su propio arte, ¿no? Entonces, creer que el arte, bueno, que el cine de autor y éxitos económicos están peleados, pues sí es no buscar el punto medio. O sea, puede haber cine de autor y que sea muy interesante y que empatice con la audiencia. No sé qué tú opinas, señor Levinasta. Es que sí es curioso que me menciones esta parte, ¿no? Porque sí siento que también el hecho de que, pues, como vi lo menciona, ¿no? La razón por la que en este caso el cine mexicano independiente no tenga tanto éxito, pues sí tiene que ver muchos factores, ¿no? Digo, en general yo no sabía ese dato curioso de que pues el gobierno invierte muchísimo dinero, da muchas becas a ciertos cineastas para que hagan películas cada cierto tiempo, pues digo, yo no sabía eso, ¿no? Yo siempre creía que, ¿cómo se llama? Que en México pues el gobierno era tacaño en ese aspecto, ¿no? Hasta al contrario, creo que iban a empezar a quitar presupuesto, ¿no? Y yo creí que era por esta parte de no, es que el cine no interesa, ¿no? Pero supongo que también es porque se han gastado mucho dinero y no han tenido como un éxito, no sé si decirlo un éxito, o una obra de la que pueden decir, estas becas han servido de algo, ¿no? Porque sí estuve viendo que iban a quitar cierto presupuesto al cine en México, ¿no? A ciertas becas. Pero bueno, a mí me pareció curioso este punto de vista que dijiste, ¿no? Y sí siento que parte es un poco la educación y las ideas que se tiene del cine mexicano, ¿no? Digo, porque pues cuando se habla de cine mexicano lo primero que se viene a la mente pues es comedia o películas malas, ¿no? Es como, México, películas malas, ¿no? O cine mexicano y lo primero que se ve en el cine mexicano son las películas del siglo de oro del cine o más atrás, ¿no? Que son como las películas que las personas por lo regular siempre dicen, no, es que antes era cine de verdad, ¿no? Bueno, yo en mi caso pues yo nunca me interesé por las películas mexicanas porque siempre mi abuela me decía, no, es que el cine ya no es como antes, ¿no? El cine ya de mexicano de hoy en día, pues nada que ver, ¿no? Y pues no sé, supongo que también me quedé un poco con esa idea de mi, ¿cómo se llama? De mi abuela, que que ella era fanática de las películas, pues viejitas, ¿no? De las mexicanas. Pero no sé, son muchos factores los que hacen que las películas independientes en México ¿cómo se llama? No tengan el alcance que uno esperaría, ¿no? Y sobre todo que siendo tantos mexicanos no nos interesemos o no busquemos estas películas. Digo, también son cosas de la distribución y cosas por el estilo, ¿no? Y en parte yo siento que, o sea, sí, las plataformas de streaming sí pueden ayudar un poco a esta difusión, a esta ampliación de contenidos, ¿no? Esta forma de llegar a otras personas. Pero pues a lo que me refiero es un poco que, por ejemplo, hoy en día, pues quieras o no, las ganancias que se puedan ¿cómo se llama? Generar en una plataforma de streaming a comparación de una taquilla, pues nada que ver, ¿no? Digo, en este caso, para que este tipo de cine realmente sea rentable, pues tiene que
se tiene que conseguir que la plataforma en la que se vayan a producir o dar este tipo de películas, pues sí tiene que ser rentable en cierto sentido para ciertas producciones, ¿no? Digo, supongo que en el caso del cine mexicano no tanto, porque como bien lo comentaste, ¿no? El mismo gobierno luego a veces da los apoyos, así que a veces los directores no tienen tanto que sufrir por sacar dinero de su propio bolsillo, ¿no? Como otro tipo de personas que luego sí tienen que invertir, ¿no? Otro dato curioso es que Del Toro quedó endeudado por su primera película, así que sí tienes razón en eso. Vaya, eso no sabía. Entonces, Del Toro no recibió beca cuando hizo su primera película. No, una compañía le iba a dar parte del dinero y al final se echó para atrás y él quedó con una deuda enorme. Vaya, qué triste que el gobierno tampoco apoyó a Del Toro en su tiempo. Pero bueno, no me imagino, ¿qué ibas a decir, ¿Ibas a decir algo? No, adelante, adelante. Bueno, bueno. Y sí, ¿no? Digo, las plataformas de streaming, como bien lo comento, ¿no? Sí son factibles hasta cierto punto, pero también hay que ver la parte económica, ¿no? Digo, por ejemplo, sé que varias empresas como Netflix, Disney, HBO, pues se pueden dar el lujo de producir contenido exclusivo para las plataformas porque pues ellos son empresas bastante grandes que tienen el dinero para darse ese tipo, por así decirlo, de lujos, porque quieras o no, pues las plataformas de streaming llegan a un punto en el que no llegan a ser tan rentables porque llega un punto en el que el número de seguidores se estanca, ¿no? Es lo que llegó a pasar un tiempo con Netflix, que llegó a tener tantos usuarios que ya no creció más la plataforma, ¿no? Llegó como a tener un cierto límite de usuarios y pues eso empieza a generar como, a la larga, empieza a generar pérdidas, ¿no? Estamos hablando a largo plazo, ¿no? Pero supongo que por eso digo que suena bien la idea de que México, para dar a conocer este tipo de películas, sí estaría bien una plataforma. Lo malo es que sí se necesitaría de bastante inversión, ¿no? Por eso también hablaba un poco esta parte de las taquillas y de cómo a veces el cine ha ayudado a muchos cineastas a darse a conocer y sobre todo a recuperar un poco la inversión, ¿no? Digo, supongo que del Guillermo del Toro en su primera película pues sí quedó un poco deudado a pesar de que pues la película la pasó en cines y todo eso, pero pues fue un riesgo que él mismo tomó, ¿no? Y que pues al fin y al cabo pues le sirvió para darse a conocer, ¿no? También porque en ese entonces no había streaming, pero no sé, uno no sabría si con streaming o no Guillermo del Toro hubiera alcanzado el éxito que tiene hoy en día, ¿no? Si hubiera llegado a las mismas personas, ¿no? Bueno, eso sería cuestión de imaginarlo, ¿no? Pero no lo sé, digo, sí me parece curiosa esta parte que hablas del cine mexicano, ¿no? Porque sí, es muy triste que siempre toquemos este tema y pues nunca, y siempre nos quedemos con la cara triste de rayos. ¿Por qué el cine mexicano teniendo tanto potencial? Porque como tú lo has comentado, ¿no? Luego hay algunas joyas perdidas ahí mexicanas que uno se sorprende que nadie las conozca, ¿no? Es como, vaya, ¿qué onda con esta joya? ¿Por qué nadie la ha visto, no? Es como, son de esas joyas perdidas que nadie ve y que son como una mina de oro, ¿no? Pero no sé, sí es complicado, ¿no? Porque la industria en México pues sí está un poco triste, ¿no? Y pues sí, ¿no? Es curioso esta parte, ¿no? Que justamente se habla un poco de las inversiones y Guillermo del Toro, ¿no? Pero no sé, siento que si queremos realmente dar a conocer el cine mexicano, independiente sobre todo, pues sí hace falta ese tipo de plataformas y sobre todo la difusión. Como lo he dicho en este podcast a lo largo de varios capítulos, siento que un gran aporte al cine mexicano es la difusión, ¿no? Porque pues digo, ¿de qué sirve invertir un millón o 2 millones de pesos en una película mexicana si realmente la película no se va a difundir, ¿no? Nadie la va a llegar a conocer, ni siquiera su abuela la va a llegar a ver, ¿no? Realmente hace falta una inversión en la difusión. Digo, ¿de qué sirve crear las películas si no se difunden, no? Porque siento que se ha desprestigiado un poco esa parte de la difusión, del marketing, de justamente de enseñar, de dar a conocer las cosas, ¿no? Digo, una de las razones por las que grandes industrias pues han triunfado y siguen triunfando es un poco por el marketing, ¿no? Es un poco la publicidad. Y siento que eso es lo que, como bien lo hemos comentado en nuestros podcasts y como lo comentó hace rato Dagres, ¿no? Pues un poco la publicidad, ¿no? La difusión. ¿De qué sirve tener una obra maestra si nadie se entera que se publicó, digo, que se proyectó, ¿no? O que se estrenó tal película, ¿no? Eso es algo que creo que hace falta mucho en México, dar su importancia a la publicidad y sobre todo a la educación, ¿no? Porque como bien lo comentó Dagres hace ratito, pues, ¿de qué sirve crear películas si no tenemos una cultura, no decirlo
identidad de artística, pero sí un poco que sea consciente del arte y de las cosas que se puede producir, ¿no? Y de las cosas que se puede aprender, ¿no? Porque siento que hoy en día, pues, sí, ¿no? Cuando hablas de cine, pues todos dicen cine, sí, acción, explosiones y más acción, ¿no? Es como palomeras, ¿no? Ver películas palomeras, ¿no? Realmente no se aprecia mucho el cine un poco más de retrospectiva o el cine como tal artístico, ¿no? Digo, es difícil decir cine artístico, cine de arte, porque pues ya ves que el arte jamás se va a poder definir, ¿no? Cada quien va a tener su definición de arte, pero el punto es que pues sí, ¿no? Hace falta dar a conocer esta parte, ¿no? Crear esta cultura por el arte, el gusto por el arte un poco. Realmente siento que ese es un gran problema también que ha sufrido mucho el cine mexicano, ¿no? El cine independiente que luego no se aprecia el arte como se debería, o simplemente se juzga antes de, sí, ¿cómo se llama? De ver, ¿no? De ver la película, de consumir el producto. Digo, ¿cuántas veces hemos escuchado como, no, ya, salió Omar Chaparro, ya no hay que verla, ¿no? Digo, o sea, puede que no sea buena película, porque pues también conozco como que Omar Chaparro suele cambiar mucho, ¿no? Pero ¿qué tal si de la nada se vuelve es una película grandiosa? No sé, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo burdo, pero es a lo que me refiero, ¿no? Que luego muchas veces el mismo mexicano juzga juzga ante las películas hechas en México, los productos mexicanos antes de consumirlos o probarlos, ¿no? Y siento que falta también un poco esa parte de, no sé si decirlo, identidad mexicana para apoyar a los productores mexicanos, pero pues sí hace falta como empezar a educar en esa parte, ¿no? Empezar a dar a conocer productos mexicanos, ¿no? Porque siempre damos a conocer lo malo y pues por lo mismo luego las veces, luego por eso la gente no lo termina consumiendo, ¿no? Hace falta ampliar el panorama, ¿no? A las personas de, pues el cine mexicano no solo es cine de amor y comedia, ¿no? Hay películas grandiosas, hay películas que critican a la sociedad, hay películas documentales, hay películas inspiradas en la historia o películas históricas o películas de ciencia ficción, no sé, en general creo que hay mucho de qué abarcar y digo, yo no soy tan conocedor del cine mexicano, pero Dante no va a mentir que el cine mexicano tiene una amplia gama de géneros, ¿no? Que no solo se centra en comedia y románticas, ¿no? Y realmente, pues siento que eso es algo que hace bastante falta en el cine mexicano, ¿no? Educar un poco a la población, enseñar sobre todo, ¿no? Difundir que el cine mexicano tiene mucho más que aportar, ¿no? Que el cine que hay muchos productores independientes allá afuera que pueden crear obras maestras, solo que no se les da el apoyo o simplemente no se les da a conocer como debería, ¿no? Luego por eso muchos terminan abandonando el cine o se dedican a otras cosas, ¿no? Porque realmente no existe el apoyo como tal, ¿no? Recuerdo en un programa que, no me acuerdo en qué programa fue, que también hablamos de cine, y creo que Dagres hizo un análisis bastante interesante, ¿no? La razón por la que el cine norteamericano es tan exitoso es porque se ha arriesgado, ¿no? Se ha arriesgado a crear cine una y otra vez, se ha arriesgado a invertir en películas que posiblemente fueron un fracaso en taquilla, ¿no? Pero hay otras películas que se les invirtió, se arriesgó y crearon obras magníficas, crearon obras de arte, crearon obras de culto que hoy en día pues ya son consideradas películas de culto que todo el mundo debería ver, ¿no? Y siento que también hace falta un poco con eso del cine independiente mexicano, ¿no? Que luego hace falta un poco arriesgarse. Y no estoy diciendo que hay que quitar las becas a los cineastas porque pues es un apoyo, ¿no? Pero pues también hay una problemática de esta parte de querer vivir de este tipo de becas cuando posiblemente allá afuera haya muchos cineastas como Guillermo del Toro que en su juventud batalló mucho para conseguir la inversión y al final consiguió algo, ¿no? Realmente pues sí hace falta mucho para ver por el cine mexicano y el cine independiente, ¿no? Porque yo considero que debe haber ahí muchos cineastas con un potencial increíble, solamente que pues se han visto obstaculizados por los problemas que hay aquí en México, ¿no? De que el cine mexicano no se consume. O no sé, ¿tú qué opinas, compañero Dagres? No es que no se consuma. O sea, y pongo un ejemplo, ¿no? Anima Studios es una productora de animación que tiene 23 películas de animación en su historia. 23 películas de animación en menos de 20 años. Y nadie está hablando de eso. O sea, hay una falta, y ya lo habíamos dicho en el podcast de mexicanismos, de que el mexicano está enseñado a dos maneras. De que cuando haces algo mal, se te castigue. O sea, se te castigue por no saber.
Y cuando haces algo bien, se te castigue por saber. Así de, ¿tú qué vas a saber más que yo? Y, o sea, o sea, a pesar de que te está dando la razón, de que sabes sabe más que tú, o sea, ya lo estás castigando. Ese es algo, un problema bien que yo lo he visto que es sistemáticamente el gran error de los mexicanos. Entonces, cuando tú le dices, ¿sabes qué? Vamos a hablar del cine mexicano. Empezamos con la época de oro. Y yo creo que este switch o este pequeño ponernos el pie nosotros solitos no es tan viejo. Yo creo que ha de tener como 30 años, no más, porque se hicieron cosas grandiosas en el pasado. O sea, el cine mexicano, fíjate, y hago una mención a los premios Ariel. Los premios Ariel es la máxima condecoración al cine nacional. Los premios Ariel nacieron en la época dorada. O sea, ustedes pueden checar los 13 mejores premios Ariel de los 13 primeros premios Ariel y están películas emblemáticas del cine de oro. Y es algo que nos debería dar mucho orgullo, ¿no? O sea, el cine creo que empezó en el 47. O sea, un poquito después que los premios Oscar, me parece. Y tienen una gran trayectoria, o sea, increíble. O sea, las más grandes obras de cine mexicano fueron premiadas por los Ariel. Y que son el símbolo de que todavía se hacía cine. Apenas el año pasado no hubo una premiación, porque no hubo la cantidad de películas necesarias. O sea, eso es de alarmarse. Eso es de alarmarse. O sea, eso sí es de preocuparse. O sea, el cine Ariel déjenle checo el dato. O sea, la primera premiación fue en 1945 cuando empezaba la época de oro. Y y no sabemos de eso, o sea, no desconocemos, o sea, nadie ve los premios Ariel. Y es más, a los Oscars ya tampoco les hacen mucho caso. Pero ahí se ve la visión, o sea, la perspectiva, ¿no? Apenas Guillermo del Toro anunció que iba a apoyar los premios Ariel. Y lo saco a referencia porque al final Guillermo del Toro tiene una visión del mundo que nos debería ayudar, porque él, aparte de ayudarse a sí mismo, ayuda como no lo ayudaron en su momento, con becas, con apoyos, creo que tiene dos compañías de cine en Guadalajara, una en stop motion y una tradicional y efectos especiales, si no es que ya cerraron. Pero sí es eso importante. A ver, y les doy como recomendación, ¿no? A veces cuando conocemos un experto de un tema como del cómic o del cine, libros, no siempre abordan muy bien a los nuevos iniciados o a los no iniciados. Yo les recomendaría que empiecen sería algo muy bello, o sea, hacen maratones, o sea, grandes películas. La Ley de Herodes, por ejemplo, fue ganadora del premio Ariel. Roma fue ganadora del premio Ariel, por decir algunas. Y que sí, que volteemos a vernos a nosotros mismos y busquemos ese de nosotros mismos en el cine. Hay un ejercicio muy, muy sencillo que hacía Guillermo del Toro, es de que el cine te tiene que decir algo. La película tiene que empatizar con su espectador para que le comunique un mensaje. Un mensaje ya sea sencillo o complejo, pero un mensaje. La ciencia ficción, por ejemplo, este, inverosímiles, que
invento científico para llorar ni para decir, ay, pobres de nosotros. No, es momento de decir qué podemos hacer, o sea, cómo podemos ayudar. Una y la más sencilla es buscar los lugares donde se proyecten el cine. Apenas VIX, la plataforma VIX, VIX, estrenó la película animada de Las Leyendas, El Origen. Las Leyendas, El Origen, para quien no la conozca, o Las Leyendas, es una de las propiedades intelectuales más importantes a nivel nacional. Y ha sido recibida y asombrada porque es el mexicano reflexionando cómo es ser mexicano. En general, ¿eh? En general. Desde su historia, desde sus orígenes étnicos, desde su gran influencia judio-cristiana en la religión católica, pero que además da un plus de cómo podría ser mejor. O sea, las películas de las leyendas recomendadísimas, ¿no? Es un tipo de comedia diferente, inclusive de diferente Anima Studios, y que ahí está, o sea, estamos a nada de tener una gran productora de animación. ¿Cuál es la cuestión? La película de Guillermo del Toro apenas fue estrenada en 2-3 cines. Eso sí, se acabaron los boletos en la Cineteca. Se acabaron los boletos y se están acabando los boletos. Pero sí estamos de acuerdo de que ya, o sea, no estamos inclusive siguiendo una película, estamos siguiendo la trayectoria de un cineasta. Y que el stop motion es uno de los artes más bellos que he visto. Y de los más complicados. Sí, no el más complicado. Sí, de los más complicados. O sea, es de los más complicados, pero inclusive Guillermo del Toro admite que podría ser el más factible para México. ¿Por qué? Porque el stop motion es la representación a escala de figuras abstractas. O sea, es mucho más, o sea, el stop motion se lleva haciendo así desde que se creó. Ahorita ya con efectos de uno que otro efecto, pero se puede hacer a gran escala en un país, por ejemplo. O sea que, y es lo de América en stop motion. Tim Burton, que todavía maneja ese, y el estudio Laika, que podemos hablar después, pero en ese sentido. Entonces, bueno, ¿cuál es la recomendación para alguien que le gusta el cine nacional? Pues que lo vean, pero poco a poco, o sea, no se trata de verse todas las películas que existen, las que hay. No, se trata de verlas y hacer crítica, más no criticarlas. Hay una diferencia bien plausible que vimos la vez pasada, de qué es cuál es la diferencia entre ser criticón y ser crítico. Entre dar una crítica, que es diseccionar la película, y dar puntos de vista de la película, a dar mi opinión. Porque algo que sí me encanta y que lo he escuchado es de que los youtubers mexicanos de cine son opinólogos, no críticos. O sea, nada más dan su opinión. Te dicen, no me gustó, no lo vayan a ver y ya. O sea, pero nunca se preguntan, oye, ¿por qué no me gustó? O sea, y lo he visto muy, muy, muy seguido porque para criticar el cine europeo y americano, pues sí, son chulos. Pero cuando critican, hasta critican con un asco todo lo que se hace y se produce aquí, que digo, bueno, o sea, no va por ahí. O sea, no va por ahí y es ver lo bueno y lo malo de todas las cosas. O sea, queremos un cine que nos represente, que nos refleje y que dé una vista internacional de lo que somos, o tenemos que esperar a que haya otra Wakanda Forever para que se pueda hacer algo parecido, o algo siquiera aproximado, ¿no? O no sé qué opina, señor Levinista. No sé si todavía hay tiempo
Pues O sí, todavía hay tiempo podemos para unos comentarios, unos finales. comentarios extras, sí, unos comentarios finales o extras, pues sí, ¿no? Es curioso que mencione esta parte de justamente siento que el problema es de querer, cuando quieres empezar a ver el cine mexicano es querer empezar de golpe, ¿no? Realmente luego a veces ni tiempo te da y solo terminas abrumado, ¿no? Porque el cine mexicano es bastante amplio, ¿no? Ha tenido ha habido una creación increíble estos últimos años de cine mexicano. Tristemente, pues no se ha dado a conocer como lo hemos comentado, ¿no? Pero me agradó mucho sus recomendaciones, sobre todo de cómo empezar a ver el cine mexicano, ¿no? Porque luego uno cuando empieza, pues como bien lo comentaste, ¿no? Uno no sabe de dónde empezar, ¿no? Uno solo dice, cine mexicano, ¿a qué empiezo? Pedro Infante, desde ahí empiezo, porque luego a veces es como el único referente que hay de cine mexicano, ¿no? Es como, ajá, ¿de dónde me agarro, no? ¿De dónde empiezo? Mi abuela dice, solo recuerdo a Cantinflas, Pedro Infante, Capulina, yo creo que de ahí se empieza, ¿no? Pero pues no, jamás vas a poder, ¿no? Porque han sido tantas películas que se han creado desde esa época y realmente luego es un problema, ¿no? Porque luego uno quiere empezar a adentrarse en este mundo, pero luego sí es complicado, ¿no? Porque uno no sabe, luego no sabe dónde investigar, porque hasta los mismos cineastas o las mismas personas que han hecho cine mexicano luego a veces la ponen complicado para que luego encuentre sus películas, ¿no? Lo bueno es que luego hay lugares, como bien lo comentaste, o páginas que luego sí han hecho el esfuerzo por recopilar estas películas y tenerlas a disposición de cualquier persona, ¿no? Porque supongo que ha de haber muchas películas ahí perdidas que tristemente o alguien no se guardaron por cualquier o X razón, ¿no? Y que pues solamente llegó a ver una otra persona y ya desaparecieron o murieron en la memoria de algunas personas, ¿no? Pero es bueno saber que pues todavía hay lugares que siguen publicando o pasando este tipo de películas, a pesar de la cineteca que ya hemos comentado, o ahorita las recomendaciones que hizo nuestro compañero Dagres. La verdad es que sí es bueno. Y pues qué bueno que den este tipo de recomendaciones, porque sí, luego a veces uno no sabe dónde empezar, ¿no? Luego uno a veces termina abrumado, o luego a veces hasta terminas tan abrumado que ya luego ni quieres empezar y luego dices, no, mejor me regreso a mi cine de superhéroes y explosiones y dinosaurios y ya. Luego porque pues, sí es complicado, ¿no? Pero es bueno saber que pues luego se ha hecho el esfuerzo, ¿no? Y sobre todo recordar que pues hay personas como allá afuera Guillermo del Toro que pues se ve que aún ellos sí tienen una visión bastante interesante del mundo y sobre todo en el cine, ¿no? Es bueno saber que personas como Guillermo del Toro, que son cineastas de verdad y no políticos, sean los encargados de empezar a ver por el cine, ¿no? Por la difusión, por la creación del mismo arte, ¿no? Porque luego también un problema que ha surgido en México es que al parecer los únicos encargados de ciertas dependencias como artísticas siempre son abogados o son políticos que no tienen nada que ver con el tema, ¿no? Que es como de, y ok, ¿qué hacemos, no? Solamente estoy aquí ya, ¿no? Es como, y es bueno saber que hay personas como Guillermo del Toro que realmente son cineastas, que realmente han dedicado su vida a esto y que realmente saben qué hacer para mejorar este tipo de cosas, sobre todo aquí en México, ¿no? Y pues es bueno saber que pues él ha creado este tipo de becas y sobre todo ha apoyado a cineastas como a él le hubiera gustado que lo apoyara, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Yo por mi parte pues sí he quedado bastante atónito con algunos datos curiosos como esta parte del cine mexicano que hizo al principio, ¿no? Como de, no, es que sí se les da el apoyo. Es como, ¿qué? Uno viviendo engañado que no apoyaban al cine mexicano, que el gobierno lo tenía olvidado y resulta que sí, ¿no? Pero son datos curiosos, ¿no? Pero sí, ¿no? Luego siento que es lo que hace falta y que sobre todo pues seguir apoyando, ¿no? A ver qué tal se pone el nuevo año este año los Ariel, ¿no? Bueno, ¿va a ser este año o el próximo el donde va a estar Guillermo del Toro apoyando? Creo que va ¿Cuánto a se hace? ser el siguiente, es el que no se pudo hacer. ¿No? Y todo, es que los premios Ariel ahorita están en veremos si se van a hacer. ¿Y cuándo se hacía Porque por lo dicen que regular? no. Creo, déjame ver las fechas. Siempre lo cambié. Bueno, yo siempre lo veía diferente porque nunca. No son como los Oscars que ah, siempre son ahí por febrero. sí tienen su fecha, pero no me acuerdo ahorita. Como no vi el pasado, ya ni me acuerdo. O sea, es de una que en 2021 no se hizo. Sí. Y este 2022 tampoco se iba a hacer, hasta que Del Toro pues dijo algo y posiblemente sí se hagan. Así que cualquier cosa estaremos publicando la fecha de los premios Ariel. Guillermo del Toro para presidente. Pues no sé, es que mira, hay algo muy importante. Ajá. Si queremos rescatar el cine mexicano, va a ser desde el espectador hasta el director, en ese rango. No, hay algo que sí me gusta de Guillermo del Toro, es de que el gobierno o sea, ya no podemos esperar que el gobierno haga algo porque Sí, no lo va haga a hacer. todo. Sí.
Así que si ustedes tienen la oportunidad de comprar una película original de el cine mexicano, verla en una plataforma legal, ir al cine, que pues, es la última opción porque no, o sea, casi no hay funciones, o inclusive compartir un tweet o una publicación o dar su comentario de alguna película nacional. Creo que por ahí, en ese punto, va a haber el cambio. Qué Sí, porque profundas aquí, o sea, palabras. que cada 6 años hacen un desmadre, o sea, así que no podemos, ahora sí que no podemos contar con el Con el gobierno para gobierno, ¿no? salvarnos a nosotros mismos. Ajá. Sí, siempre esperamos a que el gobierno haga todo, pero nosotros no hacemos nuestra parte, ¿no? No queremos apoyar al cine mexicano. Ujú. Sí, algo que sí les recomiendo que vean las películas de Anima Studios, que son otro visto, es otra vuelta de tuercas, no un cine tan introspectivo, sino un cine más cómico y de animación. Y obviamente toda la animación de Del Toro, que pues, son varias series de televisión en Netflix. Así que es todo por mi parte. ¿Algo que decir, camarada? No, yo por mi parte es todo. Realmente me gustó este podcast. Sobre todo fue un poco reflexivo, ¿no? Y un poco retomar todos los temas que hemos hablado, porque son temas que siento que, aunque se repiten, son necesarios hablar, ¿no? Porque son necesarios dar Pues a es que, conocer, ¿no? o sea, no se repiten. Hasta ahora es como una simple plática, pero si se vuelve más específico, ¿no? O Sí, sea, como el podcast pasado fue del cine en general, ahora el cine mexicano, más enfocado al independiente, o sea, definir qué es independiente, definir qué es cine de autor, definir qué es cine comercial, pero hacerlo un poquito más ameno. sí, la verdad es que sí. Y sobre todo son temas que, como ahorita lo mencioné, ¿no? Son temas que se deben de dar a conocer, ¿no? Porque siempre está bien ser esos críticos que luego, como comentaste, ¿no? Hace falta un poco en las redes sociales. Hace falta esta crítica constructiva, ¿no? No solamente la crítica de decir está mal, está bien, ya, váyanse o no vean la película, ¿no? Luego a veces sí también hace falta ese tipo de pláticas más constructivas, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Y sobre todo nada más eso quería agregar, ¿no? ¿Hay algún aviso importante? ¿Hay algo que agregar o ya no? Para ya cerrar. Pues ya saben, Techado todavía sigue en la venta, todavía tenemos unos ejemplares físicos, están digital en Kindle. Ya saben. Primeros capítulos en Wattpad y BookNet para quien quiera leerlo o saber qué es antes de comprarlo. Y pues no, creo que es todo. Ya se la saben, chachayos de regalo de Navidad para el niño, para la novia, para los padres, Para para la la niña, familia. para la novia, para la mamá, El mejor regalo de Navidad que pueden esperar sus familias, ¿sabes? Techayot. para Reyes. Pero sí, yo por mi parte es todo y ya se las saben, ahí está Techayot, distintas plataformas, distintos formatos, tanto físico como digital, así que no se lo pierdan. Y yo por mi parte es todo. Sigan nuestras redes sociales, estén atentos a nuestros anuncios, que se vienen cositas importantes y sobre todo estén atentos porque próximamente, ya en una semana, se va a venir el especial de final de Año Nuevo para despedir este año que nos dejó tantas cosas. Y va a ser un especial bastante agradable, ¿no? Porque va a ser el cierre de un año, ¿no? En su querido canal de War. Pero ya saben, sigan nuestras redes sociales y estén atentos. Yo fue todo por mi parte, se despide de Venos, hasta la próxima. Yo soy Dagres, se despide, hasta la próxima.